van a encontrar es aquella situación en la cual el paciente siente que no respira de manera apropiada. ¿Cierto? El paciente lo va a manifestar de diversa manera. El paciente dice que tiene una respiración corta, el paciente dice que me ahogo, me asfixio, me falta el aire, obviamente. Entonces nosotros estamos frente a este tipo de situación, decimos que el paciente tiene disnea. Entonces, la disnea es una manifestación que muy frecuentemente van a encontrar ustedes, obviamente, pero nuevamente no es privativa del aparato respiratorio, porque la disnea puede presentarse por otro tipo de manifestaciones. Desde el punto de vista clínico, yo no prefiero desarrollar el tema, no solamente considerando el pulmón, porque el pulmón solamente es una de las estructuras que intervienen en todo este mecanismo de regulación, ¿no es cierto?, para mantener al paciente con una presión de oxígeno y anhídrido carbónico adecuada, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes están viendo, obviamente toda la situación empieza con la unión de una serie de órganos, nosotros por eso llamamos mejor sistema respiratorio. Entonces, el sistema respiratorio está integrado por una serie de estructuras, en donde obviamente la respiración, que consta solamente de dos fases, fase de inspiración y expiración, empieza obviamente por un gatillado, por un estímulo que parte del centro respiratorio. El centro respiratorio es una estructura pues un poco compleja, ¿no es cierto?, en donde hay neuronas, obviamente en el bulbo raquídeo, hay neuronas que tienen la función de iniciar la respiración, son neuronas inspiratorias, y hay otras neuronas que se llaman neumotáxicas, que obviamente interrumpen la respiración e indirectamente inician la expiración. Entonces la respiración obviamente está regulada de esta manera por el generador de la respiración, que es el centro respiratorio. Pero como están viendo ustedes ahí, este centro respiratorio obviamente tiene una serie de influencias, una serie de influencias obviamente de estructuras superiores, que parte inclusive de la corteza, por eso que mucho o parte de la función respiratoria puede ser voluntaria. Ustedes voluntariamente pueden incrementar su respiración o pueden también transitoriamente suspender la respiración hasta cierto límite, ¿no es cierto? Entonces eso lo hacen mediante ustedes obviamente la influencia corticales, ¿no? Por eso la consideración o la recomendación que se le dio en cerebrología general cuando ustedes cuentan la frecuencia respiratoria es hacerlo sin que el paciente se dé cuenta, ¿no es cierto? Oye, tomándole el pulso y haciéndole creer al paciente que estamos tomando el pulso y con el rabito del ojo estamos viendo la frecuencia respiratoria, porque si nosotros nos concentramos en la frecuencia respiratoria, el paciente comienza a ventilar simplemente por el hecho de estar siendo evaluado. Entonces, obviamente son las influencias corticales que de alguna manera influyen voluntariamente en el paciente. Pero también obviamente hay estructuras subcorticales. Las estructuras subcorticales obviamente van a producir una modificación de las secuencias de las respiraciones. Esas secuencias de la respiración se denomina patrón respiratorio. Estos patrones respiratorios, que en los libros que ustedes tienen probablemente hay como referencia, son mal catalogados como disnea, ¿no? Estos patrones respiratorios no necesariamente significan disnea, porque van a ver ustedes más adelante. Desencadenado el estímulo respiratorio, obviamente, lo que se llama del bulbo, estos tienen que ser transferidos, obviamente, a los órganos efectores, obviamente a través de vías nerviosas. Entonces, la transmisión de vías nerviosas a través del nervio frénico, a través de los nervios, obviamente, somáticos, nervios intercostales, etcétera, etcétera, va a poner en juego otra serie de situaciones, entre ellos los músculos respiratorios, pero tampoco el músculo respiratorio trabaja de manera aislada, sino trabaja conjuntamente con los huesos, con las articulaciones. Y toda esa estructura se denomina bomba torácica. La bomba torácica entonces es la que interviene, porque saben ustedes que los movimientos respiratorios, especialmente el inspiratorio, es un movimiento activo, pero no activo del pulmón, sino activo de la caja torácica, ¿cierto? Entonces el pulmón se mueve pasivamente simplemente. Entonces la bomba torácica obviamente responde a los estímulos que vienen del centro respiratorio y que son vehiculizados obviamente por las vías nerviosas, ¿cierto? Obviamente va a producir entonces una expansión de la caja torácica, tanto los diámetros anteroposterior, transverso, y obviamente se va a producir la introducción o la incorporación de aire, obviamente, y se va a producir entonces una distensión de los pulmones, ¿no es cierto?, para que finalmente entre en el intercambio
Pero miren ustedes, a pesar de todo esto, esto es insuficiente, porque el intercambio gaseoso, obviamente, ¿qué es lo que va a determinar? Simplemente va a terminar de incorporar el oxígeno y de eliminar el anhídrido carbónico. Pero alguien tiene que vehiculizar esto. Porque en última instancia, el oxígeno no se va a quedar en el pulmón, el oxígeno tiene que ser vehiculizado hasta la intimidad de las células, fundamentalmente a nivel de lo que llaman de los, ¿no? Donde se realiza el ciclo de Krebs, las mitocondrias, ¿cierto? Para que se produzca pues, los enlaces de alta energía. Entonces, a esto hay que agregar a ustedes otra participación, en este caso del corazón, que se denomina perfusión, ¿cierto? Entonces, todo este sistema, ¿cierto? De alguna manera tiene que estar adaptado para cumplir con la función respiratoria. ¿Qué es la función respiratoria del pulmón? Es aquella función que está destinada solamente al mantenimiento de presiones adecuadas de oxígeno y de anhídrido carbónico, y de manera indirecta en su participación en la regulación del equilibrio ácido-base, ¿no es cierto? Entonces, este sistema obviamente tiene que adaptarse, no solamente funcionar para las condiciones basales, sino para las exigencias que puede tener el paciente. Si el paciente hace ejercicio, necesita más oxígeno y produce más anhídrido carbónico. Entonces requiere más oxígeno de incorporación y obviamente necesita también una mayor eliminación de anhídrido carbónico para mantener la estabilidad de los gases arteriales. ¿Correcto? Obviamente, si el pulmón está en incapacidad de poder mantener esta constancia del medio, obviamente el paciente se dice que el pulmón no respira adecuadamente. Estamos hablando de una insuficiencia respiratoria. Otra situación, precisamente para que se adapten a las diversas condiciones, existe una serie de mecanismos reflejos. Los mecanismos reflejos que parten no solamente del parénquima pulmonar, sino parten también de las vías respiratorias, parten de las articulaciones, parten de los mismos músculos, etc. Hay una serie de estímulos reflejos que tratan de adaptar la función del pulmón a las necesidades del organismo. Otro elemento de regulación fundamental es obviamente la participación de los llamados quimioreceptores. En ese sentido diferencian dos tipos de quimioreceptores. Los quimioreceptores centrales están obviamente cerca, obviamente ¿no? En el tálamo y hipotálamo, ¿no es cierto? Que están obviamente viendo obviamente las concentraciones de hidrogeniones a nivel del líquido que está bañando estas situaciones. Entonces, los quimioreceptores centrales, por esa condición, tienen más sensibilidad para el anhídrido carbónico. ¿Ya? En el examen. ¿Ya? Los quimioreceptores centrales tienen mayor sensibilidad para las variaciones del anhídrido carbónico. De tal manera, si el anhídrido carbónico sube, obviamente va a producir estimulación del centro respiratorio, obviamente para que se produzca la ventilación y obviamente el anhídrido carbónico llega a valores normales. Igualmente, las variaciones del oxígeno también van a ser obviamente descubiertas. Son descubiertas por los llamados quimioreceptores periféricos. Estos quimioreceptores periféricos están obviamente en la bifurcación del callado aórtico, en el globus carotibio, están en el arco aórtico. De tal manera que si el paciente tiene una hipoxemia, obviamente esto es descubierto y los estímulos van obviamente al centro respiratorio para incrementar la respiración y de esa manera adaptar al paciente a sus necesidades. Entonces, esto es importante. Entonces, fácil de entender que cuando este mecanismo no se cumple adecuadamente, el paciente va a tener una sensación incómoda de respiración, el paciente dice que no puede respirar, obviamente, ¿no? Y estamos frente a lo que ustedes conocen como el nombre de disnea. Pero antes de calificar de disnea o una situación de esta naturaleza, ustedes tienen que obviamente que hacer una serie de diferencias, diagnósticos diferenciales, porque uno confunde, por ejemplo, a veces el cansancio confunde con disnea. El cansancio es más de tipo músculo-esquelético. Un paciente puede estar cansado pero sin necesidad de falta de aire, ¿no es cierto? Otro es obviamente la fatigabilidad, ¿no es cierto? La fatigabilidad simplemente es el cansancio en fase. Otra situación que a veces se confunde definitivamente es la astenia. La astenia simplemente es el desgarro, pues no quiere hacer nada. Es como muchos de ustedes están durmiendo asténicos, ¿no es cierto? Entonces no tienen disnea, ¿no es cierto? Entonces la disnea es una sensación subjetiva de que el paciente tiene sensación de que le falta el aire. Entonces, cuando ustedes tienen eso, obviamente, dicen que el paciente, obviamente, su sistema de alguna manera no está funcionando apropiadamente.
¿cierto? Obviamente para eso el paciente tiene que hacer cierto tipo de actividad física. Entonces, obviamente, miren ustedes algunos síntomas que tienen que diferenciar, que no necesariamente significan disnea, en algunas ocasiones pueden estar asociados, pero que tienen otro tipo de significación. Por ejemplo, la taquimia solamente alude al aumento de la frecuencia respiratoria. Un paciente que está tenso, que está ansioso, puede comenzar a respirar aceleramente. ¿Cierto? La hiperventilación, obviamente, son movimientos respiratorios, obviamente, que producen una ventilación por encima de lo que se requiere. Eso puede ocurrir igualmente en el paciente que tiene dolor, ¿no es cierto? El paciente respira aceleradamente, o el paciente igualmente que tiene tensión, tenso, obviamente respira aceleradamente, eso se llama hiperventilación, y el paciente obviamente pues no tiene una disnea, simplemente está hiperventilando por problemas de tipo emocional, ¿no? Fatiga o cansancio que les he mencionado, que es más de tipo neuromuscular, y hay que diferenciar. Diferenciado eso, si ustedes dicen que el paciente tiene disnea, obviamente la disnea tiene que ver entonces con este signo. Esto solamente resume la parte inicial que les he mencionado, que los centros receptores y el aparato respiratorio obviamente está regulado por una serie de problemas de estímulos por los mecanismos reflejos, los receptores que pueden ser de tipo vagales, extratorácicos e intratorácicos, los nervios somáticos, ¿no? Los músculos respiratorios, la parte torácica, los quimioreceptores, la influencia que hemos mencionado definitivamente. Todos ellos, obviamente, van a estimular el centro respiratorio. Entonces, cuando uno quiere ver cuál es el mecanismo fisiopatológico del centro respiratorio, entonces es difícil encontrar un solo mecanismo. Los mecanismos que generan disnea, obviamente, desde el punto de vista respiratorio, son variados, son múltiples. ¿Ya? A diferencia de una disnea, de otro órgano que van a ver ustedes, que es en la insuficiencia cardíaca, donde el mecanismo fisiopatológico es único. ¿Ya? Entonces, en el respiratorio, obviamente, el mecanismo es variado y puede partir de diversas áreas que van a ver ustedes más adelante. ¿Cierto? Ahí está, ¿no? Entonces, pueden tranquilamente partir de las vías aéreas superiores, de las vías aéreas inferiores, de los músculos respiratorios, de la pared torácica, aún de los músculos periféricos y de las articulaciones. En relación a esto, les hemos mencionado una diferencia de las vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. ¿No es cierto? El punto de diferencia es la vía respiratoria alta y baja. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite, Gita? ¿Cuál es el límite de la vía respiratoria alta y baja? La glotis, pues, la glotis. ¿No es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, ustedes pueden tener obstrucción de vía respiratoria alta. En la obstrucción de vía respiratoria alta, el paciente tiene dificultad para la incorporación de aire. Tiene una disnea inspiratoria. Y generalmente va acompañado de la presencia de un ruido de intensidad alta o grave, que es el estridor laríngeo. ¿Ya? Cuando ustedes escuchan un estridor laríngeo y una dificultad para la incorporación, obviamente dicen que el paciente tiene una obstrucción, y eso ocurre en el atragantamiento, en la obstrucción por cuerpo extraño, definitivamente. Y cuando el paciente tiene una obstrucción de la vía respiratoria baja, como en el asma bronquial, el paciente más bien tiene dificultad para la expiración, porque la línea es expiratoria, ¿no? Y está acompañada obviamente de la generación de un ruido de tonalidad alta, que ustedes lo conocen como sibilancias, ¿no es cierto? ¿Quién no ha visto un asmático? ¿No? Entonces, definitivamente, ustedes vean entonces que los estímulos parten de diversas naturalezas, de diversos puntos, ¿no? Pueden partir de diversas estructuras, de receptores intratorácicos a través de la vía vagal, de los nervios, o los nervios somáticos, definitivamente, los quimioreceptores que hemos mencionado, ¿no? Y también obviamente la sobreestimulación de los centros obviamente corticales. Acá está usted una relación de los diversos mecanismos que pueden generar disnea que les he mencionado, ¿cierto? Pero no hay un solo mecanismo, siempre se ha querido buscar un solo mecanismo, pero el mecanismo respiratorio es básico. Puede haber un incremento de la resistencia de la vía respiratoria. Ejemplo, crisis asmáticas, bronquitis obstructiva, ¿cierto? Puede haber una disnea por un pulmón anormalmente rígido, como ocurre en las fibrosis pulmonares intersticiales, o inclusive en el edema pulmonar, donde el pulmón está lleno de sistemas de líquido. Puede haber obviamente por interferencia de la circulación del pulmón, como ocurre en el embolismo pulmonar, ¿no? Si hay un derrame, hay una interferencia en el espacio pleural que impide que el paciente pueda desplazar el pulmón, obviamente ese paciente va a tener también dificultad respiratoria, ¿no? Igualmente puede haber dificultad respiratoria cuando hay
patologías que impiden la movilidad de la caja torácica. Entonces ahí recuerden ustedes el Guillain-Barré, la poliomielitis, etcétera, etcétera, la esclerosis lateral amiotrófica, donde el paciente no puede mover la caja torácica, el paciente obviamente puede tener esta sensación de falta de aire. ¿Cierto? Acá les he mencionado simplemente para que ustedes tengan ustedes en cuenta que si bien es cierto, ¿no?, la disnea es una manifestación subjetiva, pero sin embargo tiene una serie de datos objetivos que uno puede tranquilamente ver en el paciente, ¿no es cierto? Una de ellas es obviamente la hiperventilación, pues, incremento de los volúmenes de respiración, aumento de la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Obviamente estos factores están presentes siempre y cuando la bomba torácica puede responder. Pero un paciente que tiene tétanos, un paciente que tiene poliomielitis, probablemente no van a poder esto porque la caja torácica no funciona y el paciente se va a estar ahogando, ¿cierto? Como consecuencia de las respiraciones laboriosas, porque el pulmón tiene que ser movilizado, obviamente, se produce negatividad intensa en el espacio pleural y eso produce retracción de los espacios intercostales que ustedes conocen con el nombre de tiraje, ¿cierto? Y un dato adicional que van a ver ustedes, que han visto en semiología general, es la movilización de las alas de la nariz y eso se llama aleteo nasal, ¿cierto? Por supuesto que podemos ver también no solamente la actividad de los músculos respiratorios esenciales, sino también los accesorios, ¿cierto? Y obviamente el paciente tiene pues, una intranquilidad porque no está respirando apropiadamente, está ansioso e inclusive puede estar sudoroso, ¿no?, dependiendo de la magnitud, la insuficiencia respiratoria. Otro punto que ustedes van a tener que hacer es, primeramente, tratar de clasificar las disneas. Las disneas lo clasifican ustedes simplemente en dos grandes grupos: disneas asociadas al esfuerzo y disneas asociadas a una posición determinada, ¿ya? Entonces, en relación a la primera, las disneas asociadas al esfuerzo, obviamente, hace una alusión a la magnitud de esfuerzo que requiere el paciente hacer para sentir esta sensación de falta de aire. Entonces, hay varios tipos de calificación, algunas más complejas que otras. La escala de Borg, por ejemplo, tiene alrededor de 10 subclasificaciones. Esta es la British, obviamente, que también se lee en los libros, pero nosotros no lo utilizamos, ¿cierto? Pero tiene más o menos un parecido a esto que sí van a escuchar ustedes cotidianamente en las salas de clínica. El paciente tiene disnea de gran esfuerzo, de mediano esfuerzo, de pequeño esfuerzo, ¿no?, y tiene una disnea de reposo, ¿no es cierto? La disnea de gran esfuerzo es un problema, ¿no es cierto?, porque obviamente la disnea de gran esfuerzo depende de varios factores. La tolerancia al ejercicio no va a ser pues lo mismo de una persona que tiene 15 años o 20 años de una persona que tiene 50, 55, 60 años, ¿no es cierto? Entonces, la tolerancia y la disnea de gran esfuerzo está en relación, obviamente, primeramente con la edad y segundo con el condicionamiento físico. Inclusive dos personas de la misma edad, si uno hace ejercicio y otro es sedentario, obviamente la tolerancia de ellos van a ser completamente diferente. Entonces, decir, cuando un paciente empieza a tener disnea a gran esfuerzo, a veces hay que tener bastante tino, definitivamente, ¿no? Un chico, por ejemplo, que está acostumbrado a correr pues 10 kilómetros semanales, obviamente, y que viene y dice que corre 5 kilómetros y se quita, ese paciente ya comienza a tener disnea a gran esfuerzo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, nosotros hacemos la definición de disnea a gran esfuerzo, es la sensación de respiración insuficiente del paciente cuando realiza labores habituales que anteriormente no le producían este tipo de dificultad, ¿no? Yo creo que esa es la forma más. La disnea de mediano esfuerzo también es un poquito ambigua la definición, pero dicen, de acuerdo a los libros, es caminar en terreno plano 1 o 2 cuadras, ¿cierto?, o subir un primer piso. El paciente obviamente tiene esta dificultad respiratoria, ¿cierto? La disnea de pequeño esfuerzo yo creo que está mejor estructurada, son las pequeñas actividades, peinarse, comer, hablar, etcétera, que produce sí en el paciente, ¿no es cierto? Una historia clínica que lean ustedes un paciente con disnea a pequeño esfuerzo, probablemente tienen que hacerlo con muchísimo cuidado, ¿no? Porque el paciente va a hablar, va a parar, va a respirar, nuevamente empezar a hablar nuevamente, ¿no es cierto? Y finalmente, la disnea de reposo, cuando el paciente tiene, obviamente, la dificultad sin hacer ningún tipo de actividad física, ¿cierto? Entonces, cuando el paciente atraviesa todo esto, y las enfermedades evolutivas así lo hacen, se dice que el paciente tiene una disnea progresiva. Pero lo importante, como lo digo en el otro lado, importa saber cuánto tiempo ha demorado para llegar a cada una de estas situaciones.
porque se supone que la disnea es expresión de la duración también de la patología que lo está generando, ¿no? Si yo tengo una disnea de 4 meses, obviamente yo tengo que pensar en una patología respiratoria de 4 meses, o más, de repente, ¿no es cierto? Y si tengo una disnea súbita que se presenta de un día para otro, tengo que pensar que el paciente tiene un cuadro agudo. De repente se le pongo a ustedes en una pregunta en el examen, un paciente que está caminando por la calle, bruscamente el paciente tiene disnea, dificultad respiratoria, y lo traen a la emergencia. ¿Qué puede tener el paciente? Una neumonía, una fibrosis pulmonar, un neumotórax. Así es, un neumotórax, ¿no es cierto? O les digo, un paciente que tiene disnea de 4 años de evolución, ¿no es cierto? Y el paciente ha tenido un poco de fiebre, ¿no es cierto? Y el paciente comienza a tener dificultad respiratoria. Ustedes en 4 años, y obviamente cuando hace la otra, el paciente hace obviamente una acentuación. Yo le diría, la causa básica de la dificultad respiratoria de este paciente será la neumonía. No, pues no, probablemente la fibrosis pulmonar, pues son 4 años que el paciente está teniendo, y la neumonía probablemente simplemente es un agregado que ha tenido. Y las preguntas vienen de esa naturaleza, es decir, no pierdan ustedes esta consideración, ¿ya? La duración de la disnea, a ustedes les dicen la duración del proceso patológico que está generando. Así como hay disneas de esfuerzo, hay también disneas posicionales. Dentro de las disneas posicionales tienen ustedes la ortopnea, que es la intolerancia completa al decúbito, ¿cierto? La trepopnea, intolerancia al decúbito lateral, ¿cierto? Esto fundamentalmente, especialmente les digo, cuando hay derrame pleural, por ejemplo, en el lado derecho, el paciente pues va a tener la tendencia de dormir con el lado derecho hacia la cama. Porque si lo hace al revés, obviamente el derrame interfiere con la movilidad del pulmón y el paciente va a tener entonces una trepopnea izquierda, ¿cierto? No se vayan a confundir. La platina está mal, no está muy bien interpretada, no se sabe. Es lo contrario de una ortopnea, pero no tiene la significación que tiene la ortopnea y la platina, pero ahí ya lo mencionamos. Y una disnea importante que tienen ustedes que pensar es la disnea parasítica nocturna. Una disnea parasítica nocturna obviamente se caracteriza porque hay una intolerancia parcial al decúbito. Después de unas horas el paciente siente dificultad respiratoria que le obliga a sentarse. Y el paciente mejora en esa condición, inclusive puede pararse. Entonces, esa variación, ¿no es cierto?, es lo que lo diferencia de la ortopnea o ortopnea. En la ortopnea hay una intolerancia total, el paciente no puede tolerar ni un segundo echado. En cambio, en la disnea parasítica nocturna, el paciente tolera parcialmente el decúbito durante un corto periodo para después producir la disnea. ¿Correcto? Entonces, estas disneas son fundamentales, porque la disnea parasítica nocturna, si bien es cierto, cualquiera de estas disneas puede presentarse tanto en el paciente respiratorio como en el cardiovascular, que es otra forma de disnea más frecuente, ¿no? Pero la disnea parasítica nocturna es más característica de la falla del ventrículo izquierdo, ¿no? Con un solo diagnóstico diferencial que tienen que hacer desde el punto de vista respiratorio, descartado una crisis asmática nocturna. Si ustedes encuentran disnea parasítica nocturna, el paciente probablemente tiene una disnea de tipo cardiovascular. Muy bien, hay quienes desde el punto de vista ahora de las etiologías, la disnea respiratoria, la disnea cardíaca, la disnea que ustedes han visto en el general, la disnea de transporte, el síndrome anémico y por supuesto la influencia psicógena, obviamente la disnea psicógena, ¿no? O influencia cortical. Entonces la disnea psicógena obviamente pues hay que descartarlo, es un diagnóstico por descarte. La disnea de transporte, en el contexto de un paciente anémico, claramente anémico, entonces no tiene mayor dificultad para hacer diagnóstico diferencial. Siempre estamos haciendo el diagnóstico diferencial de estas dos circunstancias. El paciente será un cardíaco, será un respiratorio. Bueno, pues en medicina no hay nada imposible. El paciente puede ser un cardíaco que hace una neumonía y obviamente se juntan los dos procesos. Pero vean ustedes siempre esa posibilidad de poder tener este tipo de distinción. Y no hay otra forma de distinguir, no hay otra forma de distinguir. La psicógena pues es característica de la persona ansiosa, con impulsión neurovegetativa, patologías siempre de los fines de semana, de los feriados. Cada vez que vean ustedes pues el enamorado que viene pues ahí ansioso, ahí gritando y trayendo al enamorado que está con la lengua afuera, generalmente pues es una disnea de tipo ansioso. ¿Muy bien? Ahí están ustedes los mecanismos, la disnea, la fisiopatología, la etiopatogenia, enfermedades de la vía respiratoria, ya vimos que el mecanismo es múltiple.
¿no? Con esa alza del CRUP, lo olviden ustedes el CRUP y el pseudo-CRUP, vías respiratorias bajas, como el asma bronquial, disnea respiratoria, ¿no es cierto? La línea por alteración del parénquima pulmonar, obviamente, histeria respiratoria del adulto, seguramente van a hacer ustedes insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria aguda, neumonías y bronconeumonías, obviamente, tiene que tener una extensión suficiente. No necesariamente toda neumonía va a producir dificultad respiratoria, tiene que tener una magnitud, ¿cierto? Igual la enfermedad pulmonar intersticial y el embolismo pulmonar, otras causas desde el punto de vista del parénquima pulmonar. Enfermedades de los vasos pulmonares, hemos mencionado el embolismo pulmonar, es interesante. Enfermedades de la pleura como derrames o neumotórax suficientes como para poder colapsar el pulmón. Alteraciones de la pared torácica también hemos mencionado, como la poliomielitis, el Guillain-Barré, la astenia grave, entonces olviden ustedes del tétanos, ¿no? Que más bien produce un espasmo y impide el movimiento torácico, y las deformaciones marcadas de la columna vertebral por la escoliosis, obviamente pueden influir en la presentación. Cardiovascular, no se olviden ustedes la línea de falla cardíaca, ¿no? La línea de transporte en la anemia severa, y la psicógena, pues obviamente asociadas a situaciones de ansiedad, ¿cierto? Estos, como les he mencionado, en el libro lo ponen como Disney, pero no son Disney realmente, ¿no? Porque son alteraciones simplemente del patrón respiratorio, a veces secundarias a disfunción de tipo neurológica. Pues la primera alteración que tienen es la famosa respiración de Cheyne-Stokes. El paciente tiene fases de apnea, seguidos de incremento de la ventilación progresivos, cada vez más intenso, obviamente, llega a un máximo, comienza a disminuir, entra nuevamente en paro. Eso se debe por ahí, porque hay una disfunción del centro respiratorio. Esa variación se denomina respiración de Cheyne-Stokes. Al lado de la respiración de Cheyne-Stokes, obviamente está la llamada respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul, ustedes lo conocen más como respiración acidótica. Si el paciente tiene una alteración del equilibrio ácido-base, tiene una acidosis metabólica, el pulmón actúa compensando. ¿Y cómo compensa el pulmón? Aumentando de la eliminación de anhídrido carbónico. En consecuencia, el paciente comienza a hiperventilar. Y eso se llama, obviamente, respiración de Kussmaul o respiración acidótica. Como ven ustedes, el paciente no tiene disney, solamente está compensando su alteración ácido-base. ¿Cierto? Y tan es así que van a encontrar ustedes el anhídrido carbónico en estos pacientes, obviamente bajo, como un mecanismo de compensación de la acidosis metabólica que tiene el paciente. La respiración de Biot se caracteriza por ser una respiración irregular. Los intervalos respiratorios obviamente son variados, obviamente, ¿cierto? Esto significa, obviamente, un deterioro progresivo de la capacidad respiratoria que tiene su paciente, ¿no? Entonces, una que es peor que esta es ya la respiración atáxica, donde no solamente hay alteración del intervalo, sino también de la amplitud de las respiraciones. Entonces, cuando ven ustedes este tipo de situación, el paciente ya está yendo a riesgo de hacer un paro respiratorio. El próximo, obviamente, que prácticamente ya su paro respiratorio es la respiración boqueante, que es la respiración del paciente agónico. Este paciente prácticamente no está respirando. Y finalmente, lógicamente, ya viene la cesación de la respiración, que es el paro respiratorio, ¿cierto? Entonces, todas estas situaciones están dadas por alteraciones de las actividades subcorticales, ¿no? De tal manera que el centro de boqueo, por ejemplo, está ligeramente por encima del centro respiratorio. Se compromete el centro de boqueo y obviamente lo único que queda es el centro respiratorio y para, y el paciente obviamente ya dejó de respirar. Una situación paralela que van a encontrar ustedes a veces en los pacientes con falla respiratoria, pero no necesariamente, es de que pueden presentar una coloración azulada de la piel y las mucosas, ¿correcto? Entonces la definición de cianosis, ustedes saben perfectamente, es la coloración azulada de piel y mucosas, ¿no? Obviamente para ver esto se requiere obviamente observarla en zonas de abundante perfusión adecuada, como son los lechos unguiales, que se llama la mucosa labial, la mucosa lingual, lo que llaman las cavidades de los auriculares. Entonces, ¿y a qué se debe? Se debe simplemente a la retención de anhídrido carbónico, o sea, hay un incremento de la carboxihemoglobina. Entonces, como todos nosotros tenemos carboxihemoglobina, pero en un paciente con una hemoglobina normal no sobrepasa el 5%, de tal manera que en una persona de 12 gramos, aproximadamente 4 gramos están cargados de anhídrido carbónico y no hay cianosis. Si este rango se supera, entonces el paciente aparece con cianosis, ¿ya? Entonces, cianosis no es sinónimo de hipoxia, ¿ya? Cianosis significa simplemente acumulación de anhídrido carbónico, ¿ya? Que puede o no estar acompañado de hipoxia.
¿no? Muy bien, entonces la cianosis, obviamente, ¿no? Ustedes recuerdan el color de la piel, hay una serie de factores que intervienen en el color de la piel, y entre ellos, obviamente, la circulación y la calidad de la hemoglobina. O sea, acá estamos viendo ustedes anotaciones entonces de la calidad de la hemoglobina, ¿no? Ahí tienen los sitios que he mencionado, definitivamente, ¿cierto? Y hay que diferenciarlo, obviamente, de la eritrocianosis. ¿Qué es la eritrocianosis? La eritrocianosis es la coloración rojo-azulada que presentan los pacientes que tienen poliglobulia, o sea que tienen hemoglobina pues en el rango de 17, 18 de hemoglobina. Entonces un paciente que tiene 17, 18 de hemoglobina fácilmente supera los 4 gramos cargados de anhídrido carbónico, y estos pacientes se ven rojos y cianóticos, ¿cierto? Entonces no es una cianosis, realmente es una eritrocianosis, ¿no? Desde el punto de vista de clasificación tienen ustedes, las cianosis pueden ser centrales, pueden ser periféricas, pueden ser mixtas, y también se habla de una cianosis diferencial. Pero también, aparte de esta cianosis producida por retención de anhídrido carbónico, puede haber otras relacionadas con la retención de otro tipo de hemoglobina, como la metahemoglobinemia, la sulfohemoglobinemia, y también algunos tóxicos, como ocurre los nitritos, la tetracetina, la anilina, que pueden haber ingerido los pacientes. Entonces, por eso hay que siempre hacer un diagnóstico diferencial y preguntar exhaustivamente. Diagnósticos diferenciales, eritrocianosis, y una intoxicación que no es muy frecuente, pero obviamente tiene que tener en cuenta que la alquiriosis, que es la intoxicación por placa, que puede dar una coloración azulada, ¿cierto? Y tenemos obviamente las otras como la meta y la superhemoglobinemia, ¿cierto? Y siempre las más frecuentes que van a encontrar ustedes, la cianosis central, cianosis periférica y una combinación de ambas. Entonces ahí tienen ustedes cómo pueden diferenciar desde el punto de vista semiológico. Tengan en cuenta que la circulación no solamente pues da la coloración, ¿cierto?, de la mano o de la extremidad, sino también da el calor, la temperatura. Entonces, esa es una base importante, porque el paciente que tiene una cianosis central, el problema, como su nombre indica, es central, no es periférico. En consecuencia, ustedes van a encontrar las extremidades de temperatura normal. Por eso también por eso se llama también eso cianosis caliente. A diferencia de eso, en la cianosis periférica, el problema es circulatorio. La circulación es lenta, obviamente se extrae mucho oxígeno y obviamente la hemoglobina tiene mayor capacidad de captar anhídrido carbónico, y en consecuencia el problema es periférico, con circulación lenta, y la extremidad obviamente aparece fría, y por eso se llama también cianosis fría. Entonces ahí tienen ustedes todos los componentes para hacer la diferenciación. Obviamente en la cianosis central, si ustedes hacen una determinación de la sangre venosa, obviamente van a encontrar un incremento en la presión, ¿no?, de anhídrido carbónico unido a la hemoglobina. Mientras en la periférica, obviamente la carboximoglobina a nivel central va a estar normal. Lo que existe simplemente es una sobreextracción de oxígeno a nivel periférico, nada más. ¿Correcto? Una respuesta, obviamente, frente a la cianosis central, obviamente el organismo responde con aumento de producción de glóbulos rojos. Puede haber una poliglobulia moderada, no es como la de la eritrocianosis, así que puede tener pues, 2, 3, 14, 15 gramos, ¿cierto? Mientras en la otra no hay poliglobulia, precisamente porque es periférica, ¿no? En la cianosis central generalmente mejora cuando se le administra oxígeno al paciente, especialmente si la cianosis es de tipo respiratorio. Mientras que en el paciente que tiene cianosis periférica, pues obviamente más bien la inmersión en agua tibia o los masajes que estimulan la circulación, obviamente puede mejorar la cianosis. Ahí tienen ustedes la cianosis central, las causas que pueden producir cualquier patología a nivel que se llama suficiente, que va a producir interferencia con la eliminación del anhídrido carbónico, puede ser suficiente para producir obviamente una cianosis de causa respiratoria. Y desde el punto de vista cardiovascular, siempre que haya una mezcla de sangre venosa con sangre arterial, o sea que implica un shunt de derecha a izquierda, obviamente el paciente va a ser obviamente cianótico, ¿cierto? La cianosis periférica, obviamente les he mencionado, con mayor extracción, ¿no es cierto? Obviamente se presenta en los pacientes que tienen shock de diversa naturaleza, la lentitud circulatoria es notoria en estos casos. En el síndrome de Raynaud, ¿no?, que hay una vasoconstricción espástica de los vasos por exposición al frío, seguramente ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Y en las obstrucciones arteriales o venosas pueden encontrar estos pacientes, ¿cierto? Preguntas que hacer, una serie de preguntas precisamente en relación con lo que se ha mencionado, ¿no? El tiempo, la duración, la localización, qué tipo de estructuras están comprometidas, las uñas, se llaman los labios, los
solamente lo que se llaman los lentos unguiales, los labios están rosados, si ha habido exposición al frío, si ha habido pues, una subida brusca a la altura, si el paciente tiene síntomas respiratorios, si el paciente tiene edema de tobillos, etcétera, etcétera, en relación con las patologías, con las etiologías probables que nosotros estamos pensando, ¿cierto? Otra situación, finalmente, para poder ustedes que se vayan tranquilos, es el dolor. El dolor, tenemos la suerte de que ustedes ya han hecho la parte de psicología de dolor en generales, ¿no? Entonces acá el dolor es sumamente, pues, es complejo, sí, obviamente a veces tenemos dificultades para hacer diagnósticos diferenciales de dolor, porque debido a la extensa inervación del que tiene el tórax, obviamente que vienen de nervios procedentes del vago, del plexo cervical, de los nervios somáticos intercostales, etcétera, etcétera, y que no solamente la procedencia de esta inervación, sino también la inervación de una serie de órganos que no solamente son respiratorios, sino también son mediastínicos, cardiovasculares, etcétera, inervación de las de la caja torácica, etcétera. Hay una serie de estructuras que pueden originar entonces dolor en el tórax. Y para de repente complicar un poco más el cuadro, pueden haber inclusive patologías extratorácicas que tienen pues, referencias de dolores a nivel del tórax. Recuerden ustedes en los dolores viscerales, ¿no es cierto? Hay una característica que se llama referencia del dolor, ¿no es cierto? Entonces no es raro que un paciente que tenga una patología, un cólico biliar, el paciente diga que tiene un dolor en la base del pulmón. Entonces si no hacemos un análisis adecuado, el dolor, ustedes saben perfectamente, son 9 características del dolor, entonces nosotros no vamos a poder hacer el diagnóstico o no vamos a hacer una aproximación diagnóstica. Esto simplemente para corroborar lo que se mencionaba, la localización es bastante extensa, ¿cierto? El dolor puede ser de localización external, apexiana, etcétera, etcétera, dependiendo de la patología, ¿cierto? Obviamente hay que hacer un análisis completo de estas son las estructuras que pueden originar un dolor, obviamente, dolor de la pared torácica, fracturas intercostales, obviamente viaje intercostal por inflamación de los músculos intercostales, compresión de los músculos, o ya de las raíces nerviosas, de los nervios, o inflamación, como ocurre en el, ¿cómo se llama? El compromiso de los nervios inflamatorios, como puede haber una serie de otros compromisos de la pleura a raíz. A propósito de esto, saben perfectamente que el que duele es la pleura parietal, o sea, tiene que haber compromiso de la pleura parietal, ¿cierto? El pericardio obviamente puede originar dolor, el mediastino y el esófago. O sea, miren ustedes la procedencia de dolores de índole torácica. Pero también hay pues de extratorácica como la columna vertebral, la vesícula, las vías biliares, el páncreas, etcétera, que pueden dar dolores referidos al tórax, ¿no es cierto? Miren, las estructuras que pueden doler obviamente son variadas. El dolor local, ustedes no se olviden, ustedes de la piel y de los músculos, las articulaciones, especialmente en la persona mayor, hay veces dificultades o inflamaciones de las articulaciones externocostales, entonces el dolor puede presentarse. Si hay una compresión radicular, obviamente puede haber una irradiación del dolor. Las referencias del dolor, el dolor coronario, puede referirse a veces al epigastrio, o puede referirse inclusive al cuello, etcétera, etcétera. El dolor psicógeno, sin embargo, alrededor del 30% de pacientes, como parte integrante de su síndrome ansioso, pueden tener un dolor de tipo psicógeno. Entonces, el dolor psicógeno, nuevamente, al igual que el anterior, que les he mencionado de la disnea, debe ser un diagnóstico por descarte, ¿ya? Entonces, siempre debe evaluarse todas las características del dolor que hemos mencionado, los procesos pulmonares que pueden presentar, enfermedades infecciosas, neumonía, absceso pulmonar, las traqueitis per se pueden producir dolor. Las neumonías que se dio, como les he mencionado, tendría que haber una extensión de la neumonía y que irrite la pleura parietal. De otra manera, una neumonía que no irrita la pleura parietal no tiene por qué tener dolor, ¿correcto? Enfermedades vasculares, como embolismo pulmonar, hipertensión pulmonar grave puede presentar también dolor, el neumotórax, neoplasias, obviamente, el traumatismo torácico es bastante fácil de entender. Los sesos pleuropulmonares, cardiovasculares, como la angina, procesos de origen digestivo y congestionado, de esofagitis, hernia del hiato, cólico biliar, patología osteomuscular, diabetes, contusiones, fracturas, enfermedades de la mama, obviamente, problemas psicóticos. Este es el estudio que van a hacer ustedes, ya no quiero decirles absolutamente más de esto, porque ustedes saben perfectamente que tienen que evaluar todo: intensidad, localización, irradiación, factores que lo calman, factores que lo incrementan, curso, ritmo, periodicidad, síntomas asociados, etc. Es fundamental para hacer el diagnóstico.
¿no? Algunos dolores que seguramente ustedes van a estar cotidianamente, uno de ellos, el columno urítico, que es el más frecuente que van a encontrar ustedes, es un dolor señalado en puñalada, o también llamado en punta de costado, ¿cierto? Que no es irradiado. Una excepción es cuando se compromete la pleura del tipo diafragmática, que puede irradiarse el dolor al hombro. Pero en los otros tipos de punta de costado, generalmente el dolor es localizado, no irradiado, que se incrementa con la tos, que se incrementa con la respiración. Y la tos acompañante, como dije el día de ayer, la tos es seca, ¿cierto? Implica entonces irritación de la pleura parietal. Otro dolor, el dolor pericárdico, que no es obviamente motivo del tema, pero tienen ustedes ahí, ¿cierto? El dolor obviamente es a nivel central, mediastínico, obviamente que puede tener inclusive adoptar al paciente una posición interesante, que ustedes ya lo conocen como la posición maometana, ¿cierto? El dolor de origen esofágico, relacionado obviamente con la ingesta de alimentos, con agradarse al abdomen, y puede también obviamente tener una referencia retroesternal, el dolor de origen isquémico coronario, que ya lo veremos en la parte de cardiología, y los dolores musculoesqueléticos, sí, no olviden ustedes, ¿no? Los pacientes, obviamente, a la compresión de las articulaciones, de la costilla lesionada, obviamente el paciente va a tener dolor fácilmente, ¿no? El dolor aneurismático, que también obviamente van a ver ustedes en la patología cardiovascular, y no se olviden ustedes siempre del dolor psicógeno, obviamente lo hacen como descarte, que puede haber, obviamente, evaluado y haberle descartado patología orgánica del paciente, ¿no? Estos son algunos dolores potencialmente letales del paciente. Bueno, ustedes el tromboembolismo pulmonar puede producir una muerte súbita en el paciente. Igual un doctor hace tensión, tenemos diastino, una ruptura esofágica y un infarto agudo del miocardio, y una aneurisma disecante, pueden ser responsables de dolores bastante de potencialidad. Muy bien, esto es todo. Yo les dejo esto porque no está dentro de la propagia. Van a tener ustedes ahí algunas características que quiero que lo lean ustedes, ¿cierto? ¿No? Y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, nos vamos todos felices.